Bienvenido a este canal, Perlas de Gran Valor. Deseamos que en estos próximos minutos encuentres esa perla de gran valor que llene tu espacio, tu vida y tu corazón. Ahora con ustedes, Fortino Cardona. Shalom, shalom ubrajot. Que la paz del Todopoderoso esté con cada uno de ustedes. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente para compartir estas grandes perlas de gran valor, lo que la Torá tiene para cada uno de nosotros. Y pues estamos felices como dije, de estar aquí. Esperamos que la bendición del Todopoderoso, la bendición de nuestro Padre Celestial esté con cada uno de ustedes y que esa paz que solo el cielo la da, que esté reinando en sus corazones y en cada uno de sus hogares. Uh, Hoy nos sentimos felices y contentos como dije, de estar aquí nuevamente con ustedes. ¿Y para qué? Para compartir estas preciosas enseñanzas que nos trae la Torá, que son para vida, que nos dan ánimo para seguir adelante, nos instruyen, nos enseñan, ¿verdad? El propósito de nuestras vidas. Y hoy vamos a, a ir o vamos a retornar a los tiempos de Rab Shaul, o sea, de Pablo cuando él, el Eterno le dio ese ministerio de ir a predicar a los gentiles, que claro que Pablo fue el predicador, fue el que llevó la palabra, del Eterno y el conocimiento del Dios de Israel a todos los gentiles. Uh, pero si vemos cuando Pablo o Rab Shaul llegaba a estos lugares, especialmente a las sinagogas, ¿verdad? Como dije, vamos a ubicarnos en aquel tiempo, en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Rab Shaul. Entonces, cuando él llegaba a los lugares, a las ciudades, y específicamente se dirigía a las sinagogas. ¿Para qué? Para presentar la palabra, para presentar las buenas nuevas de salvación que el Eterno le había encomendado para ir y dárselas a los gentiles. Pero había algo curioso aquí, ¿verdad? Porque cuando Pablo llegaba a estos lugares, a estas ciudades, él ya encontraba personas que ya conocían del Dios de Israel, que ya conocían del judaísmo, que eran gentiles que se acercaban, que ya estaban, o que se acercaban, o que ya estaban, más bien ya estaban dentro de estos lugares, de estas sinagogas, visitándolas, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿quién? ¿Quién les enseñó del Dios de Israel a estos gentiles? ¿Quién les anunció estas nuevas de salvación para que ellos pudieran acercarse al Dios de Israel? Y entonces esto es lo que vamos a desarrollar en este shiur o en esta enseñanza, Bezrat Hashem, ¿verdad? Si el cielo nos permite y que nos ayude para poder a presentar este shiur, esta enseñanza. Y pues realmente si nosotros aplicamos la Torá, que es para el judío, hablando así, ¿verdad? Y la imponemos al no judío, le vamos a estar haciendo un gran daño. ¿A quién? A la redención. Porque la Torá, o sea, la Torá es realmente para que se la entregó al judío, pero a veces nosotros queremos judaizar, ¿verdad? Queremos imponer leyes, preceptos que realmente al converso o al gentil, pues no son para él, no son para él. Inclusive hay muchos casos, ¿verdad?, en que hay personas que están dentro del conocimiento del Eterno, ¿verdad?, que sin saberlo ellos van siguiendo
preceptos, mandamientos que solo aplican al Yehudí o al judío, ¿verdad? Así que, pues, recordemos que Jacob ben Yosef es un maestro judío para judíos. Y Rabino Shaul es un maestro de Torá para no judíos, o sea, cada quien, para cada quien. Por tanto, cuando nosotros leemos la carta de Jacob, conocida como Santiago, tenemos que, tenemos que pensar la ley para los judíos, Torá para los no judíos, ¿verdad? Como ya dijimos, o sea que cada quien tiene su maestro para cada quien, ¿verdad? Así es que hay maestro para judíos y hay maestro para no judíos. Y aquí está especificado, ¿verdad? Como a Jacob, él fue encomendado ¿para qué? Para ir a predicar o para ir a enseñar a los judíos. Y Rab Shaul, por medio de nuestro Adón Yeshua Mashiach, él fue la persona indicada para llevar las nuevas de salvación a los no judíos. Entonces, como dije, no podemos tomar la carta de Jacob y ponerla sobre la comunidad no judía. Y cuando leemos a Shaul, tenemos que pensar en la Torá para los no judíos. O sea que la manera como la Torá se relaciona con el judío es muy diferente como la Torá se relaciona con los no judíos, ¿verdad? Y aquí vamos a ver un poquito de esto. Por lo tanto, ignorar esa diferencia nos privaría de comprender el pensamiento del rabino Shaul cuando habla de la ley en sus escritos dirigida a los no judíos. Cuando Pablo y su academia, o sea, sus asistentes viajaban por la cuenca del Mediterráneo buscando sus destinatarios gentiles para hablar de las buenas noticias de la redención por medio del Mesías judío. ¿Quiénes eran inicialmente esos gentiles? ¿Quiénes eran estas personas, verdad? A las cuales Pablo y su academia o sus asistentes llegaban para presentar estas buenas nuevas. O sea que Pablo y sus compañeros de viaje no visitaban las ciudades gentiles y pasaban de puerta en puerta tocando y pidiendo permiso para entrar en la sala de la familia gentil que vivía allí para darles el mensaje como nosotros, ¿verdad? Como nosotros vemos, por ejemplo, y sucede en nuestras naciones, ¿verdad? Y vemos que como, ¿verdad? Ustedes ya saben cómo hay personas que van de casa en casa tocando puerta en puerta, pidiendo permiso para entrar, sentarse en la sala y comunicar estas nuevas, ¿verdad? O sea que ese no era su método o su metodología de Rab Shaul. Él tenía otro modo, ¿verdad? Ah, Rabino Shaul iba a la sinagoga a la que llegaba y se informaba de los gentiles que ya estaban visitando la sinagoga. Ese era su método de Pablo. Él iba directamente a la sinagoga, ¿verdad? Entonces se informaba de las personas que ya estaban visitando la sinagoga. Pensemos en esto. Si ya había gentiles en la sinagoga, ¿quién les había, quién les había hablado a esos gentiles que ya conocían del Dios de Israel, que ya estaban identificados con el monoteísmo bíblico? O sea, ¿quién fue los que llevaron ese mensaje? No fue Pablo, claro que no. Pablo no fue, él no fue. O sea, Pablo acaba de llegar a esa ciudad. Tampoco los compañeros de Pablo, o sea, que lo acompañaban, tampoco ellos fueron. O sea que ellos llegaron juntos a esa ciudad. Entonces, ¿quién eran estas personas que le presentaron las nuevas de salvación o le presentaron, les enseñaban del Dios de Israel a estas personas gentiles? Pues eran los propios judíos que vivían de años en esa ciudad. Ellos eran los que les enseñaban a los gentiles del Dios de Israel. Entonces, así pues, ya la mayoría de las comunidades judías fuera de Israel, en todo el Medio Oriente, habían impactado de alguna manera a la comunidad gentil. Y muchos de esos gentiles ya asistían cada Shabbat, o sea, cada sábado a la sinagoga
para aprender del Dios de Israel. O sea que la mayoría de esos gentiles seguían siendo gentiles porque no se habían circuncidado, no se habían hecho judíos, pues, pero sí se habían convertido al Dios de Israel. O sea que ellos asistían a la comunidad, ¿verdad? Judía. Aún ellos no se habían hecho judíos, ¿verdad? Por medio del Brit Milá, o sea, por medio de la circuncisión, pero sí se habían convertido al Dios de Israel de otra forma. Ellos abandonaron sus ídolos y creyeron en el Dios de los judíos y también asistían a las sinagogas como justos de las naciones, y debido a esto ya estaban familiarizados con la bendita y santa Torá. O sea que ya tenían el conocimiento, ¿verdad? De lo que estaba escrito allí, de lo que ellos estaban aprendiendo del Dios de Israel y de la Torá y de Moisés. Ok, miremos lo que nos dice Memorias Apostólicas, o sea, Hechos de los Apóstoles, allí en Hechos 10, el capítulo 10, los versículos o los Pasukim 1 y 2. Aquí Kefa es instruido a abrir la puerta a la redención para los Benei Noach, o sea, para los hijos de Noé, ¿verdad? Ahí en 10, allí mismo en Hechos 10, 1 al 2, dice lo siguiente, dice: en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que daba mucha sedacá, o sea, mucha caridad al pueblo judío, y oraba al Dios de Israel, siempre, siempre, siempre así oraba él. O sea que este hombre era un ger, o sea que era un hombre que se había convertido por medio de la circuncisión, ¿verdad? Entonces este hombre daba mucha sedacá, que fue Cornelio, ¿verdad? Daba mucha sedacá al pueblo judío, ¿verdad? También allí en Hechos, o sea, en Memorias de los Apóstoles 3 y 16, dice de la siguiente manera, dice: entonces Shaul, o Pablo, se levantó e hizo señal de silencio con la mano y dijo: varones israelitas y los temerosos de Dios, oíd. Entonces, aquí tenemos dos grupos diferentes a los cuales Rab Shaul se está dirigiendo, ¿verdad? Vemos aquí claramente, ¿verdad? Que cuando Rab Shaul, allí en Memorias 13:16, se levanta, hizo silencio con la mano. Entonces él dijo: israelitas y los temerosos de Dios, oíd. O sea que se está dirigiendo a dos grupos que estaban allí en la sinagoga. O sea que primero, ¿quién? Primero, varones israelitas, o sea, judíos. Y segundo, temerosos de Dios. ¿Y quién eran estos temerosos de Dios? Los gentiles, claro que sí. Estos últimos, o sea, los gentiles, no eran israelitas, no eran judíos tampoco, eran gentiles que asistían a la sinagoga, conocían las costumbres judías, se identificaban con la comunidad judía y aprendían de Moshe, o sea, aprendían de Moisés y los profetas, y adoraban al Dios de Israel. O sea, que ellos ya tenían este conocimiento, ¿verdad? Y estos gentiles eran ex paganos. Estos gentiles eran ex adoradores de ídolos, ex y ex. O sea que lo fueron, pero ya no lo eran más. O sea que ya muchos de estos temerosos de Dios, de origen gentil, que en un punto determinado decidieron hacerse judíos y unirse a la comunidad judía como prosélitos, y esto está bien documentado allí en Hechos, en Hechos 2:10, que dice lo siguiente. Dice: de Frigia y de Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene
y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Entonces aquí vemos que los prosélitos es un título, ¿verdad?, específico o sea, para indicar a un temeroso de Dios. O sea que prosélito es un temeroso de Dios que en un punto determinado de su vida decide hacerse judío y entonces entra en el pacto abrámico a través del Brit Milá, o sea, a través de la circuncisión y la mikve, o sea, la mikve es donde va a ser es como, dijéramos, como, no es como un bautisterio, ¿verdad? Como así se conoce hoy en el medio cristiano, sino que la mikve sí es agua, ¿verdad? Pero se llama purificación. O sea que ellos hacían el Brit Milá, o sea, la circuncisión, y después de la circuncisión se iban a tomar, o sea, a hacer la purificación por medio del agua. Y entonces venían los sacrificios en el templo, etcétera, etcétera. Este era cómo se convertía un temeroso de Dios y se convertía como un gerín, o sea, un ger, ¿verdad? Se convertía a luz de Israel por medio de estos pasos que ya indicamos aquí, ¿verdad? O sea, ellos aceptaron el pacto abrámico, o sea, el pacto de Abraham a través del Brit Milá, o sea, de la circuncisión, y después de la circuncisión iban a la mikve, o sea, a hacer la purificación, y luego de ahí venían y iban al templo a presentar los sacrificios y otros procesos más, ¿verdad? Entonces allí, en memorias de los apóstoles, allí en Hechos 6, 5, dice lo siguiente, dice, la decisión fue de agrado de la comunidad y seleccionaron a Esteban, varón lleno de fe y de Ruach HaKodesh. ¿Qué es Ruach HaKodesh? Es el Espíritu Santo. A Felipe, a Prosero y a Nicarón, a Timón y a Parmenás, ¿verdad? Y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Aquí tenemos otro prosélito de Antioquía, ¿verdad? Que él ya se había convertido al Dios de Israel por medio de este proceso, ¿verdad? Que ya estaba allí. Entonces tenemos allí también otro pasaje allí en Hechos 13:43 que nos dice de la siguiente forma, dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos piadosos, jasídicos y prosélitos siguieron al rabino Shaul y a Bar Nabá. O sea que aquí ya muchos de los que se habían convertido, tanto judíos como prosélitos, jasídicos, prosélitos que ya se habían convertido al Dios de Israel, siguieron a Rab Shaul y a Barnabá, o sea, a Bernabé, como se conoce, ¿verdad? Dice que entonces en la sinagoga del primer siglo tenemos tres grupos. En la sinagoga del primer siglo tenemos tres grupos. O sea, tenemos judíos, tenemos temerosos, tenemos prosélitos y, como ya dije, tenemos los temerosos de Dios. Estos tres grupos de personas que estaban ya allí en la sinagoga, o sea, judíos, prosélitos y los temerosos de Dios. El judío, el judío era el judío natural de madre judía. Ese era, el judío natural de madre judía. El prosélito era uno no judío que se había convertido al Dios, o sea, al Dios de Israel y al judaísmo a través del Brit Milá, como ya dijimos, y que había aceptado de corazón la fe judía. Entonces él decidió hacerse judío, vivir como judío y ser un judío. Este era el segundo grupo de lo que encontramos aquí en la sinagoga, de donde Rab Shaul asistía o visitaba, ¿verdad? El temeroso de Dios era un no judío que había abandonado su idolatría, asistía a la sinagoga, o sea que él compartía con la comunidad judía, pero no era parte de ella. Era un justo de las naciones, ¿verdad? Era un temeroso de Dios que vivía según los 7 mandamientos universales, o sea, los siete leyes de Noah, ¿verdad? Pero que no practicó nunca el Brit Milá, no se hizo judío, pero servía y temía al Dios de Israel como gentil. Ese era el tercer grupo, ¿verdad?
y como ya no adoraba ídolos y ya no era un pagano, se le conocía como temeroso de Dios, justo de las naciones. Así es de que esos eran los tres grupos que estaban aquí. Ahora, ¿cómo se identificaban en el lugar donde se reunían? O sea, que ¿cómo se identificaban estos tres grupos en la sinagoga, por así decirlo, en el lugar donde ellos se reunían, ¿verdad? O sea que allí había tres lugares de cómo identificar cada grupo. Entonces es lo que vamos a mirar ahorita, ¿verdad? En primer lugar, en las sillas delanteras estaban los judíos. Cuando se entraba en la sinagoga, ¿verdad? Y en el primer lugar estaban las sillas de los judíos. Ah, en las sillas posteriores a los judíos estaban los prosélitos, o sea, enseguida de los judíos estaban en los lugares donde se ubicaban ya los prosélitos, aquellos que habían hecho eh, la conversión por medio del pacto de Abraham, ¿verdad? Que habían hecho el Brit Milá, que habían ido a la Mikveh y habían hecho los sacrificios en el templo. Entonces era el segundo lugar para ellos. Y como tercer lugar, en las sillas de más atrás estaban los temerosos del Todopoderoso. O sea que así se identificaban estos tres grupos, ¿verdad? Y aquí miramos, ¿verdad? Cuando en un momento cuando nuestro Adón Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Nuestro bendito Salvador, ah, este, él dio uno de sus dichos, ¿verdad? Cuando él dijo que cuando vayas a la sinagoga, dijo, nunca busques los primeros lugares, ¿verdad? Porque si no, pues, va a ser una vergüenza para ti cuando llegue el dueño de aquel lugar, de aquella silla, eh, te va a quitar de allí porque ese lugar ya pertenece a alguien más. Así que mejor busca allá los lugarcitos más atrás, ¿verdad? Donde nadie te pueda quitar de allí, ¿verdad? Así es que, como vemos aquí, ¿verdad? Esos primeros lugares eran los lugares que ocupaban los judíos. Y también ahí tenemos ahí allí también en los evangelios, ¿verdad? Allí también cuando Yeshua también dice, ¿verdad? Que le está hablando a los judíos, aquellos que se creían grandiosos, ¿verdad? Y ahí los está regañando también, ¿verdad? Donde él dice que ellos buscaban los primeros lugares, hacían la pompa, mucho escándalo cuando depositaban sus limonas. Y se está dirigiendo a los fariseos, ¿verdad? A estas personas, ¿verdad? Pero ese es un punto para otro tema que quizás algún día lo vamos a tener, pero hoy estamos hablando aquí de estos tres grupos, ¿verdad? De, de los judíos, de las personas que eran prosélitas, que se convirtieron al Dios de Israel por medio del pacto, ¿verdad? Y estamos hablando también de los temerosos de Dios, ¿verdad? Ah, También allí en Gálatas 2, 15, 16, dice de la siguiente manera, dice, pero cuando el que me santificó desde el vientre de mi madre y me llamó por su misericordia, le complació en gran manera revelar a su Hijo en mí, para que lo revelara entre los gentiles. No consulté con sangre y carne, para que abra sus ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad del Satán a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí está en Hechos 26, 18, ¿verdad? Vemos ahí cuando Rab Shaul, ¿verdad? En aquel momento, cuando él todavía no había conocido a nuestro Adón Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Y él, que era un celoso de la ley, un celoso de lo que él creía, iba a buscar aquellas personas, ¿verdad? Seguidoras, del Mesías, aquellos mesiánicos, ¿verdad?
que estaban siguiendo al Mesías, ¿verdad? Entonces, cómo él pidió cartas, ¿verdad? De poder para poder apresar a estas personas y traerlas, ¿verdad? Así, a la prisión, ¿verdad? Y cómo vemos allí cómo Yeshua, ¿verdad? En aquel momento se le apareció y entonces allí le está diciendo estas palabras, ¿verdad? Que ya dijimos aquí, ¿verdad? Para que, o sea que Yeshua le está diciendo, lo escogió a él para ser el predicador, para ser el shaliach, ¿verdad? O sea, el apóstol de los gentiles, dice, para que tú les digas, para que ellos abran sus ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad del Satán al Eterno, para que reciban por fe que es en mí, o sea que es en Yeshua, perdón de pecados y herencia entre los santificados, ¿verdad? Allí tenemos esas hermosas palabras, ¿verdad? Que nuestro Adón Yeshua le dijo a Pablo, le dio esa hermosa misión de ir y enseñar, de compartir esas nuevas, ¿verdad? De salvación a los gentiles. Así de que, de modo que fueron los rabinos y los líderes judíos, así como la comunidad judía en general, en el exilio, los que habían hecho ya la mitad del trabajo en atraer a los no judíos hacia el monoteísmo hebreo y facilitar su entrada al conocimiento del Dios de Israel, de Moshe, de los profetas y del estilo de vida judío. O sea que ellos, ¿verdad? Ellos fueron los que empezaron esta obra con la comunidad gentil, ¿verdad? Ya cuando Pablo llegaba y buscaba a estas personas, ¿para qué? Para seguir enseñando de lo cual Yeshua le había encomendado esa misión que fuera a compartir estas nuevas de salvación para esta comunidad o este pueblo gentil, ¿verdad? Así es de que pues esto es lo que yo les quería compartir. Vamos a seguir adelante hablando de esto, ¿verdad? Pero será en otra ocasión, ¿verdad? Así es de que pues esperamos que este shiur, esta enseñanza, haya sido de veras de una bendición para ustedes, más bien para tener el conocimiento, ¿verdad? De cómo es. Perdón por la interrupción una vez más. Sí, ustedes saben que estas cosas suceden a veces, la tecnología depende a fallar a veces, y pues pedimos disculpas por ello. Y pues ya estamos terminando con nuestro shiur, ¿verdad? Nada más les quería decir que cuando Rab Shaul o Pablo llegaba a estas comunidades y él se dirigía directamente a la sinagoga, decía que, que las personas, o sea, los rabinos y los dirigentes judíos, fueron los que enseñaban o los que enseñaron a los gentiles acerca del Dios de Israel. Entonces ya cuando Pablo llegaba, él los buscaba y él entonces compartía estas buenas de salvación a ellos, ¿verdad? Así que esto lo compartimos, ¿verdad? Para saber, ¿verdad? Cómo era el proceso en aquellos tiempos de Rab Shaul, ¿verdad? Y que cada quien tenía su parte que le correspondía hablar, ¿verdad? O sea que había maestros para los judíos, ¿verdad? Había maestros para los no judíos y cada quien era participante de este evento. Así es de que, pues que sea la voluntad del Todopoderoso que nos ayude para comprender estas cosas, ¿verdad? Y que el Eterno nos bendiga grandemente, que el Eterno te bendiga grandemente, pues que te dé paz, que te dé bendición, que haya sustento, que haya parnasá. Parnasá es el sustento, ¿verdad? De cada día, que haya parnasá en tu hogar, que haya paz, tranquilidad en tu hogar, en tu corazón, y que Dios, que el gran Dios de Israel te bendiga grandemente hoy y siempre. Esos son nuestros deseos de todo nuestro corazón
para ustedes. Y pues si el cielo lo permite, si Boreolam, si el creador del mundo lo permite, nos veremos en la próxima. Dios te bendiga grandemente hoy y siempre. Amén, ve amén. Shalom, shalom.